hablar ¿Por qué se te olvida eso? porque no lo has digerido todavía. Hola, bienvenidos nuevamente. Acá estamos en Intimidad con la Pastora. En esta ocasión, por acá, a nuestra amiga y profeta Gensire de González, que nos va a compartir acerca de un tema muy especial y es acerca de las decepciones. ¿Cómo estás, profeta? ¿Cómo te sientes Muy buenos hoy? días, profeta Natalie. Muy complacida y agradecida con el Señor primeramente y con ustedes por la invitación. Y esperamos que todo fluya de manera grata y precisa para que sea de edificación para cada una de las personas que nos están mirando en esta ocasión. Amén, amén, así es, porque todo lo que hacemos para acá es para edificación, un Amén. consejo, una ayuda, una palabra que te va a levantar. Y sé que el testimonio que esta amada mujer que está acá trae hoy va a ser de gran bendición para tu vida. Comenzamos con las preguntas, profeta. Amén, amén. Como mujer, ¿has experimentado la decepción? Sí, mira, Natalie, bueno, esta es una etapa en intimidad, como bien se llama el programa, y quiero que todos los que nos ven sepan que este testimonio o los testimonios que acá se dan, o cada uno de los pastores y profetas, hombres y mujeres de Dios dan acá, son para edificarlos, no son para andar manipulando ni para chismosear, no, simplemente es porque de donde nosotros nos encontrábamos el Señor nos sacó. Y creo que cada uno de nosotros desde pequeño, no nada más como mujer profeta, sino todas las personas desde pequeños hemos sufrido decepciones, y yo creo que una de las primeras decepciones que nosotros sentimos o sufrimos cuando estamos pequeños es cuando, ¿sabes? Nos dice aquello de que, hey, ¿sabes quién es el niño Jesús? Y Sí. por ahí comienza todo. Cierto, Por allí cierto. comienza todo. ¿Por qué? Porque para mí una decepción es cuando tenemos una expectativa muy amplia de algo o de alguien y nuestras expectativas no son cumplidas y quedamos insatisfechos con aquello que esperábamos de algo o de alguien. Y pues sí, he pasado por varias decepciones, desde la etapa de la niñez hasta la etapa de la adultez, hasta la etapa ministerial. Entonces creo que no estamos exentos ninguno de pasar por una decepción. Así es. ¿Y cuál ha sido esa decepción más grande que ha pasado Gensire? Bueno, profeta, quiero contarte que he sufrido dos tipos de decepciones diferentes. Y la primera de ellas creo que es una de las más fuertes, porque primero fue antes de vivir una vida en Cristo, porque me costó mucho llegar a los pies de Cristo. Sí. Y la primera de ellas, no me decepcioné de una persona, me decepcioné de mí misma, como persona. Entonces son dos tipos de decepciones que he manejado en esta vida, y es la decepción hacia alguien y la decepción hacia mí misma, hacia el estilo de vida tal vez, o sabes, llega un momento de la vida donde uno siempre dice, te estoy hablando de antes de conocer a Cristo y quiero hacer esta salvedad, que uno dice, estoy decepcionado de la vida. Y uno sabe el drama y se mete en el drama. Sí, sí. Estoy decepcionado de la vida que está llevando y resulta que es un vaso de agua donde te estás ahogando, pero no consigues la salida ni la solución. Y es a raíz de tantas cosas como nos forman, ¿sabes? Desde pequeños, pues, nosotros venimos sin nada preestablecido, con un pensamiento preestablecido, sino algo, cuando nacemos, pues no tenemos ningún conocimiento, sino que nos va formando nuestro papá y nuestra mamá, y de acuerdo a esa formación de papá y mamá son nuestras expectativas de vida. Entonces llegó un momento en mi vamos a decirlo, ya no era adolescente, ya tenía 19, 20 años, sí, de joven. Cuando me decepciono de mí misma por no cumplir un parámetro o un requerimiento que mis padres
me habían inculcado, bajo el cual me habían formado una exigencia de ellos. Entonces, esto sucedió y quiero que estén bien atentas todas las jovencitas porque yo con mi novio, tenía mi novio y tuve relaciones, salí embarazada antes de casarme y eso para mí fue una decepción terrible, pero no era una decepción de parte de la otra persona, de parte de mi novio, era la sensación de que yo misma no cumplí las expectativas con que mis padres me habían inculcado, porque sal de tu casa, casada, después de graduarte, para cuando ya tengas una profesión, una carrera. Entonces son muchas cosas que la sociedad y nuestros padres nos meten en la cabeza y es duro, es muy duro sentirse decepcionado de uno mismo, porque lo primero que uno siente es frustración. Uno siente frustración, uno siente dolor, uno siente rabia, impotencia. Muchas veces, sabes, hay como dos etapas. Una en la que te haces la víctima. Sí. Una en la que te haces la víctima, porque eso nos encanta a nosotros los seres humanos. Nos encanta hacernos las víctimas. Sí. Pobrecita yo estaba reprimida y no me dejaban hacer nada, entonces yo me escapé y fue una noche loca y bueno, sucedió. ¿Verdad? Primero es hacernos las víctimas, pero después llega un momento en que tú tienes que enfrentar a las demás personas. Tú tienes que enfrentar a las demás personas y darle la cara a las demás personas. En mi caso, una niña muy bien portada, una niña calladita, yo no salía, yo nada, o sea, yo era el ejemplo para mis demás primos. Y cuando me sucede esto, ya todos los demás comenzaron vieron, o sea, la que ustedes salvaban tanto, la que, sigan el ejemplo de ella porque es la mejor. Entonces, ahí ya hay otra etapa, que es cuando viene el señalamiento. Entonces, cuando viene el señalamiento, ¿qué haces tú? Haces la dura. Te haces como una armadura de dureza. Me hice la dura. Y bueno, o sea, ese es mi problema, ese no es el problema de ustedes. ¡Qué rebelde! Ese no es el problema de ustedes, ese es mi problema. Sí. Pero al final, cuando yo llegaba a mi casa y cuando me encerraba en mi habitación, lo que hacía era llorar. Ahí era donde te encontrabas contigo misma. Exacto. Quien realmente tú eres. Un momento de intimidad. Sí. Un momento donde las lágrimas eran amargas, donde muchas veces no queremos ni siquiera salir del cuarto a tomar agua, porque dentro de la decepción es un sentimiento y dentro de la decepción hay dos emociones, la pena y hay otra que es la sensación de vacío, por tú no poder hacer las cosas o por dejar de hacer las cosas como las debiste hacer. Entonces, en ese tipo de decepción, discúlpame, dejaste de comer, te aislaste, pero dejaste de comer. Dejar de comer no que he dejado de comer, porque más bien me da ansiedad, me da por comer. Sí, porque siempre la depresión causa alguna de esas características. Exacto. Dejar de comer, ansiedad, encierro. Pero ¿sabes qué? O sea, no te provoca como que salir del cuarto porque te da pena ir a buscar un vaso de agua, ¿ves? Pero tenemos que estar muy pendientes y sobre todo en la parte de los jóvenes, porque la mente de los jóvenes es más manipulable. Y si tú eres un joven o una joven que está pasando por una decepción, tienes que saber a quién vas a acudir. Tienes que saber a quién les vas a contar las cosas. Porque es muy fuerte contarle una decepción a alguien que luego te ponga en boca de todo el mundo. Cierto. Porque vas a sufrir una decepción tras otra decepción. En este caso, en mi caso, sucedió una decepción, estaba decepcionada de mí misma, pero después me decepcioné de mi amiga. ¿Ves? Wow. Entonces fue una tras otra. En quien confiaste. Exacto, en alguien que confié. Entonces, para estos casos, nosotros tenemos que estar muy pendientes y no ser tan ligeros, tan sueltos de boca, porque ¿sabes qué trae las decepciones? Trae depresión.
como dijo la profeta, trae frustración, trae muchas veces ira. Y en este tipo de decepciones, y amargura también. Amargura. Y en este tipo de decepciones, sobre todo cuando uno se decepciona de uno mismo, yo llegué hasta preguntarle a Dios, sin conocer, tenía una formación católica, anteriormente yo tenía una formación católica, y yo le dije, Dios, pero si tú me trajiste a mí a este mundo para yo hacer sufrir a mis padres, ¿para qué me trajiste? ¿Para qué me trajiste? Había sentimiento de culpa. Entonces había mucho sentimiento de culpa. Y eso es lo que quiere el enemigo en este caso, con todas estas cosas, con todos estos sentimientos, emociones que se albergan dentro de las decepciones. Y el otro caso es el caso, pues, como te comenté, cuando nosotros nos decepcionamos de otra persona. Pero allí yo lo vi menos fuerte, ¿sabes? Y esto es dependiendo de cada persona y cómo enfrente la situación cada persona. Porque si bien es cierto que en ese momento de la juventud yo me decepcioné de mi amiga, no sentía más culpa porque yo era la que había abierto la boca. Responsable. Exacto. Yo fui la que abrí la boca. Entonces sentía aún más culpa. Pero luego, en la segunda etapa, ya en la etapa de la adultez, hay un suceso en mi vida, que estos dos sucesos, yo digo, después de estos dos sucesos yo cambié totalmente. ¿Por qué? Porque en ese momento mi esposo, yo luego que salí de allí, resulta que, bueno, para hacerles el cuento largo corto, salí embarazada, el embarazo fue un embarazo ectópico, me tuvieron que internar en una clínica, operarme, me quitaron una trompa, quedé con una sola trompa, según los doctores, pues yo iba a quedar, o sea, tenía que tener los hijos que iba a tener antes de los 30 años, porque si no, no iba a poder tener hijos, según los doctores, porque una cosa es lo que dicen los médicos, otra cosa es la que dice Dios. Así es. Y Él obra, pues, en su infinita bondad y misericordia, cuando nosotros nos arrepentimos de lo que nosotros hemos hecho. Amén. Y yo entendí en ese momento, o no en ese momento, luego cuando yo llego a los pies de Cristo, entendí que este suceso en mi vida marcó mi vida porque venía haciendo las cosas mal. Porque ese hijo, o esos hijos, porque eran morochos, lo que había concebido, los concebí en pecado, porque los concebí en fornicación. Pero luego, al pasar del tiempo, me caso con esa misma persona que es mi actual esposo, y luego de allí, pues tengo otra decepción, y es que cuando apenas nos casamos, bueno, profeta, tú sabes que cuando uno se casa, uno primero de novio, todo es muy bonito, todo es felicidad, amor, la compatibilidad de caracteres, es todo muy bello, pero después cuando uno va a vivir juntos, a convivir, la convivencia diaria, salen los trapitos al sol, es realmente. Es muy fuerte porque somos. Exacto, y estamos acostumbrados a ser, por lo menos nosotras las mujeres, estamos acostumbradas a sujetarnos a nosotras mismas, sí, y hacer lo que nosotras quisiéramos hacer. Independientemente, totalmente. Entonces, en ese momento hay otra decepción en mi vida, y es que descubro que antes de casarnos y en esa etapa del primer año de matrimonio, mi esposo en ese momento me había sido infiel. Entonces, allí es donde hay una decepción grande, sí, otra vez en mi vida. Entonces, por eso digo que... Corazón fracturado. Exacto, está el corazón fracturado, y por eso digo que hay dos momentos en mi vida hablando del tema de las decepciones, que marcaron, pues, que hicieron una marca de un antes y un después. Porque si bien es cierto que es la misma palabra decepción, se aborda de una forma diferente. Porque mientras cuando te decepcionas de ti mismo, tú tienes que buscar perdonarte a ti mismo y sacar fuera todo el sentimiento de culpabilidad,
cuando tú sientes decepción por otra persona o entras en un proceso por otra persona, tienes que sacar de tu vida todo aquello que sabes, también la culpa, porque muchas veces, no, si yo hubiera sido así. Sí, vienen esos pensamientos. Vienen claro. esos pensamientos a agobiarnos, ¿sabes? Y cuando pasé por esa etapa de mi vida, yo decidí hacer silencio. Y descubrí que lo mejor para estos casos es hacer silencio. ¿Por qué? Porque esto es por etapas. Eso me causa curiosidad. Esto es por etapas. Porque hiciste silencio. Exacto. Hay muchas otras personas, hay muchas otras mujeres, hablando acerca de la decepción en las mujeres también, que van corriendo, así se hayan decepcionado y aunque no quieran hablar, van corriendo y vuelven a cometer el mismo error. Exacto. Pero en este caso, ella hizo silencio. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces hacer silencio? Pero es necesario. Wow, muy necesario. Y descubrí que hay etapas para afrontar de una forma diferente la decepción acerca o que venga de otra persona. Porque si bien es cierto que hay una expectativa que nosotros tenemos acerca de la otra persona, también hay una expectativa que la otra persona tiene acerca de ti. Entonces yo decidí guardar silencio porque en ese momento yo vivíamos en casa de mi mamá. Entonces yo entré, ¿sabes? Como que estaba, como decimos coloquialmente, en 3 y 2. Sí. ¿Sabes? Hablo, no hablo, me callo. ¿Por qué? Porque en el momento de ese choque, porque es un choque, la decepción es un choque a tu mente, a todo sobre todo, sí, a tu mente en un principio y luego viene el corazón. Pero cuando hubo ese choque, yo decidí hacer silencio porque yo no sabía si yo iba a ser capaz de perdonar a mi esposo. Entonces yo decía, pero si yo perdono a mi esposo, si yo me pongo a hablar y yo después decido perdonar a mi esposo, van a venir los demás a decirme luego, pero ya va, tú no eres la que estaba hablando mal de tu esposo. Tú no fuiste la que acusaste a tu esposo. Tú no fuiste a aquella mujer que antes de pensar habló y sacó todo lo que tenía en el corazón. Es lo que comúnmente sucede. Es lo que comúnmente sucede. Entonces decidí hacer silencio y creo que esta es la primera etapa cuando sufrimos una decepción amorosa, que es en este caso. La primera etapa es hacer silencio y encontrarte primero a ti mismo y sacar de ti toda culpa para poder ir luego a la próxima etapa, que es hablar. Algo. Cuando tú nos hablas de sacar toda culpa, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿Cómo lo haces? O sea, sacar toda culpa. ¿Será que, ok, sí, tengo ese sentimiento de culpabilidad? Digo, no, yo no fui. O busco a alguien, o ¿cómo lo hago? ¿A través de qué? Bueno, lo primero que a mí me funcionó fue quedarme a solas y ver cómo era mi comportamiento. En ese momento y antes de ese momento, ver cómo era el comportamiento de él conmigo hasta ese momento. Hiciste una introspección. Exacto. Y evaluaste la relación como me examiné. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos errores y no nos damos cuenta. Entonces yo decía, wow, qué terrible, porque ¿sabes? Cuando sentimos ese sentimiento de culpa, ay Dios, es fuerte saber expulsarla de tu vida. Y una de las cosas que yo me atreví a hacer fue a buscar de Dios aún sin conocerlo. Porque en ese momento yo no conocía de verdad quién era Dios. Es el mejor quién ayudador. Era Jesús, o quién era. Y yo creo que en este momento, en este tiempo, en este momento de la historia donde nosotros estamos viviendo, eso es lo que el Señor quiere que haga cada uno de sus hijos. Así tú no tengas una religión, porque el Señor no es religión, el Señor es verbo, Él no es sustantivo, Él es algo sublime.
Y Él quiere que cada uno de nosotros lo reconozca, reconocer que hay un ser superior a nosotros. Y así fue que yo pude sacar esa culpa de mi corazón. Qué bueno. Reconociendo que había alguien mayor que yo, más grande que yo, con un poder mejor que el mío, para hacer recapacitar tanto a la persona que me había hecho ese choque o esa decepción, como a mí misma. ¿Seguiste con tu esposo? Sí, por supuesto, hasta el día de hoy nosotros gracias a Dios. Exacto, estamos casados, tenemos este año, vamos a cumplir 13 años de casado. Esto te estoy hablando del primer año de casado, que fue un caos total, pero luego de allí no llegué a los pies de Cristo. Yo luego de allí no llegué a los pies de Cristo. No, pero ¿sabes qué es gratificante? Que el Señor me hizo ver, y fue en estos días que recibí esto de parte de Dios, y el Señor me hizo ver que hay raíces de amargura en los corazones a causa de las decepciones que otro les puede hacer. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que el Señor limpia el corazón, y aunque hay muchas veces raíces de amargura que tienen que ser sacadas por la misma persona que la sembró, a través de pedir perdón, el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué es lo más bello de todo esto? Que luego de que tú superas esta decepción, tú puedes ver a las demás personas como realmente son. Porque ahí nos vemos como en un espejo, ¿sabes? Y nos damos cuenta. Y esto no es licencia para pecar, porque no es una licencia para pecar. Pero vemos que así como nosotros cometemos errores, las demás personas cometen errores. Y dice la palabra que tengamos amor al prójimo. Y ese es el amor al prójimo del cual la palabra habla. Amén. Ahondando un poco más en esto, luego de todas estas cosas que sucedieron, con el testimonio de mi esposo fue que yo llegué a los pies de Cristo. ¿Cómo qué testimonio? ¿Cómo es ese testimonio? Bueno, hubo un cambio radical en él, porque aparte de eso, yo no me enteré porque me enteré, que me chismosearon, que me dijeron, no. Yo me enteré porque él me lo dijo a mí, él me lo confesó. Él me confesó. Le voy a dar un aplauso a tu esposo. Un aplauso, porque eso cuesta. Sí. Cuesta que un hombre venga sinceramente a decirle a la esposa, yo te engañé. Wow. Yo te falté. Eso es de valiente. Lo felicito al esposo. Sí, y ¿sabes qué? Cuando a ti te dicen algo que tú te enteras por boca de otra persona, tú como que dejas todavía por allá la duda. No, eso fue que lo vieron mal. O, a lo mejor están inventando de más. Pero cuando llega la persona y te confiesa, me imagino, porque tú fuiste al cielo y viniste. Exacto. Supongo. Exacto. Ese momento. Entonces, luego de allí, comencé a considerar ciertas cosas, o ciertos, ¿cómo te diría? Virtudes en esa persona, en mi esposo. Por ejemplo, la valentía que tuvo. Otra cosa fue que empezó a comportarse de una forma más amorosa, ya no salía con tanta frecuencia. Cada vez que él quería salir, me invitaba a salir, vamos. Te tomaba más en cuenta. Necesito que vayas conmigo. Y hasta el día de hoy, él me dice, yo me siento protegido cuando tú estás conmigo. Cuando tú estás conmigo, cuando andamos juntos, claro, obviamente hay momentos en que cada uno necesita un espacio, pero es esa protección y ese amor que ambos debemos brindarnos. Y si a ciencia cierta, todos estos cambios que él hizo fueron los que a mí me llevaron a los pies de Cristo. Fuiste restaurando esa área. Exacto. Entonces, para mí, esta decepción que yo sufrí fue la más importante de mi vida, porque fue la que me hizo tomar la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador. A dar el paso, qué bendición. Entonces, hay cosas y momentos que a lo mejor en este momento alguien que nos esté viendo puede estar pasando, pero quiero decirte hoy que te levantes y resplandezcas, porque hoy es una oportunidad que Dios te está dando para que tú
te veas a ti, te examines y también veas a los demás como personas vulnerables, también como tú lo has sido. Porque así, profeta, así como nosotros recibimos decepciones, también nosotros hemos constrictado al Espíritu Santo en muchas acciones de las cuales nosotros hemos hecho y hemos hecho daño a otras personas. Sí. Entonces, hay una etapa de la decepción que es hacerse la víctima, y espero que en este momento todo espíritu que quiera venir a victimizar a una persona, todo espíritu de autocompasión se vaya de ella. Amén. En el nombre de Jesús, porque de verdad es terrible este espíritu de autocompasión. Es horrible, es horrible. Horrible, y trae mucha miseria a las personas, estancamiento. Es muy fuerte. Ya le hablaste a aquellas personas, pero ¿qué le aconsejas, además de todo esto? ¿A dónde deberían buscar? ¿A qué persona deberían ir? Porque están psicólogos, pero también están pastores. ¿A dónde deben ir? ¿Qué le puedes aconsejar a ellos? Exacto. Mira, mi consejo es, primeramente, que si no son creyentes, busquen una persona que haya estado en todo momento contigo, que haya estado siempre contigo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no somos creyentes, si ni siquiera tenemos pensado llegar a los pies de Cristo, como decimos nosotros, muchas veces nos vamos a que la vecina, nos vamos a que la comadre, nos vamos a que una amiga, y esto lo que hace es llenarnos más de cargas, ¿sabes? Y de sentimientos muchas veces de culpa o muchas veces de autocompasión, porque la otra persona que te está escuchando a lo mejor no te va a dar un consejo sabio, sino que te va a decir, pobrecita, me compadezco de ti. No le va a dar las herramientas no le puede brindar una herramienta adecuada para que salga de ese pozo donde está metido en este momento. Entonces tiene que ser una persona madura, que usted considere madura y que usted considere que tenga un consejo sabio. Por ejemplo, si usted no ha llegado a los pies de Cristo, bueno, busque a un anciano, ¿sabe? Los ancianos yo considero que son los mejores consejeros porque han pasado por muchas etapas en su vida, muchas experiencias en su vida, y te puede dar un consejo. Pero si aún así tú quedas con hambre y sed, es porque necesitas en este momento buscar a una persona que te hable del amor que tiene Dios hacia ti, que te hable del amor de Dios, que te hable del amor y cómo el Espíritu Santo puede ir restaurando. Porque cuando hay alguien que te habla de Dios y esa palabra, esa semillita queda allí sembrada, es lo que te va a iluminar y te va a abrir el camino y la mente, porque sabes que en los procesos de decepción la mente se cierra, se cierra totalmente. En la mente, el corazón, el alma. Exacto, se cierra totalmente, entonces no le das cabida a otro pensamiento que no sea igual a tu pensamiento. Y eso es lo que va a hacer salir de allí, de esa decepción. Lo que entiendo es que, o sea, con esa luz de la palabra, ese consejo de Dios en nuestras vidas, hace como un rompimiento, hace que tú puedas abrir el corazón, o sea, que Él tiene el poder para iluminar ese corazón a través de ese consejo. Exacto. Y si eres una persona, un líder de una iglesia, una persona que ya ha ido a la iglesia, yo te aconsejo que no te abras con todo el mundo en la iglesia. No te abras con todo el mundo en tu iglesia, porque así como tú has sufrido decepciones, a lo mejor esas personas también han sufrido decepciones. Entonces yo te recomiendo que tú vayas directamente a un pastor o que vayas directamente al líder que a ti te llevó, que a ti te ha formado. Pero lo más conveniente es llevarte a un pastor. En dado caso, profeta, sí, es verdad, los psicólogos dan muy buenos consejos, es cierto, y te ayudan a salir de dudas, te ayudan a través de terapias salir pues de esas aflicciones. Pero hay un consejo sabio que viene de parte, un consejo sabio que solamente lo puedes conseguir tú de parte del Espíritu Santo. Y ese consejo sabio se adapta
se adapta a cada persona. A la necesidad de cada quien. Se adapta a la necesidad de cada quien. Amén. No es el mismo consejo para todo el mundo, porque he aprendido que no sirve la misma estructura para ti. Porque no que todo sirve para mí. porque no somos creados en un molde así como cuando se fabrica la cerámica. Exacto. No, cada quien tiene sentimientos, situaciones Exacto. diferentes. El Señor ha distintas. colocado en nosotros una parte diferente. Diferente de cada ¿Por del uno qué? del otro. Porque necesitamos juntos hacer un trabajo. Así es. Entonces, cada quien es diferente, afronta las cosas diferentes, tiene puntos de vista diferentes. Entonces, pienso que lo mejor es recibir ese consejo a tiempo de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Amén, amén. Una última pregunta para la profeta Gensiré. Dentro de la iglesia, ¿has recibido decepciones? Amén. Claro. Mira, fíjate algo, profeta. Yo pienso que las decepciones nosotros como seres humanos no las podemos evitar. Las decepciones no las podemos evitar porque tú como ser humano siempre tienes una expectativa, y más cuando llegas, ¿sabes?, a estos caminos de Dios, que entonces tú dices, oh wow, si tuvieras fe como un granito de mostaza, entonces la fe va aumentando, entonces la expectativa hacia otras personas, hacia la iglesia, ya es diferente, ya cambia. Entonces, ¿tú crees que todo es santo, sí, santo, todo santo, es santo, santo? Sí, todo es santo, todo es pulcro, Sí. todo es color blanco. Todos son incapaces Todos hacer algo. todos son incapaces de hacer una cosa o una acción mala, o que tú la consideres mala. Uno va con esas expectativas. Entonces, claro, obviamente, como nueva creyente, tuve muchas decepciones, porque todavía no había entendido que yo estaba siguiendo, era el modelo de Jesús. Yo estaba siguiendo como modelo, un modelo de Jesús. Yo no, aún todavía no lo había entendido. Entonces, Sí. a veces llegaba a la iglesia, y sabes que siempre están las hermanas de, ¡ay, al fin llegaste a la iglesia! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Ahora te toca hacer el encuentro, y después te toca hacer la academia, y después te toca hacer no sé qué. Y eso a mí me abrumaba. Te abruman. Exacto, me abrumaba. Pero entonces después, yo con mi cara seria, yo con mi cara seria, y luego veía cómo porque llegué a decirle, no quiero que ustedes me lleven a su ritmo, yo quiero ir a mi ritmo. Y luego de que yo hablé con esas personas, siendo nueva creyente, liderazgo de la iglesia, ellas cambiaron totalmente conmigo. ¿Ves? Y ahí tuve otro choque, una decepción, claro. porque yo dije, wow, si estas son las personas que están en la iglesia, o sea, para eso me quedo afuera. O sea, y yo creo que todo nuevo creyente ha pasado por esa etapa de inmadurez espiritual, vamos a decirlo así. Y ahí llega otra vez el proceso de decepción, otra vez el sentimiento de culpa y todo lo que hemos nombrado, las frustraciones. Y luego entendí que tenía que ir a la iglesia, era para buscar un confort, ¿sabes? Algo que me reconfortara en el alma. Que todas las personas que van a la iglesia son diferentes, piensan diferentes, escuchan diferente, así que estén escuchando, así estén oyendo la misma palabra, la información que llega a su cerebro, a su mente, es diferente para cada quien, porque tiene que pasar por un filtro, y ese filtro son las emociones. Entonces comprendí allí que yo tenía que ir para escuchar la palabra de Dios y ver cómo me hablaba Dios a mí, y poder sanar así mi corazón, porque si me ponía a fijarme en todas las demás personas y en los errores que yo veía que tenía cada persona, porque no te ibas a encontrar en ninguna parte, en ninguna iglesia. No me iba a encontrar ni en ninguna iglesia, ni en ningún lugar. Pero luego ya, ¿sabes? Como ministro, ya también nosotros nos conseguimos o tenemos decepciones. Primero como pastores, porque muchas veces nosotros, ¿sabes? Nos han enseñado a dar la vida por los amigos, nos han enseñado a dar la vida por las ovejas, nos han enseñado a dar una milla extra, a entregarnos un poquito más por cada una de esas personas que nosotros queremos que lleguen a los pies de Cristo, no para decir, wow, llegó por mí, no, sino porque buscando el bien para ellos y amando a las almas conforme Cristo amó a las almas. Amén. Y te consigues con ovejas, muchas veces ya tienes experiencia, pastora amada, nos conseguimos con muchas ovejas que
que lamentablemente pues hablan mal de nosotros en la calle. Cuando tú fuiste la primera persona que le dio esa mano amiga, cuando si fuiste esa persona que aconsejó a esa oveja, y ya ahí hay una parte ya más profunda donde tú caes como en una decepción, sabiendo que es un alma, pero que igual forma te duele y que te vuelves pues como, ¿sabes? Como que empiezas a decir, no, ya yo sé, por aquí ya no me voy a meter porque es que por aquí me van a hacer daño. Y comienzas, ¿sabes? Como que a quitarte la credulidad en las personas. Te vuelves como incrédulo en la gente. Y hay una parte que hay una expectativa que tú tienes conforme a una oveja, donde ya como que, bueno, yo lo voy a hacer, de todos modos es para ti, ya no, ¿sabes? No tanto por la persona. No me quiero involucrar contigo, sino que es por Dios que lo voy a hacer.